caso Ruiz Puentes contra Guatemala. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, 153, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa, contraria a la petición que realiza el Ministerio Público, solicita que no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva a mi defendido, el señor Carlos Puentes Ruiz, toda vez que sería la medida cautelar que afectaría en mayor grado sus derechos. Su señoría, la Fiscalía argumenta que existe un peligro de sustracción de la justicia por parte de mi defendido, pero este peligro es mínimo. La Fiscalía argumenta que mi defendido no cuenta con un arraigo determinado por el domicilio, en virtud de que hace apenas 2 meses se fue a radicar con su novia de nombre Ana Fernanda. Su señoría, el arraigo también se puede determinar por el tiempo en que llevas viviendo en un estado o país. El señor Carlos Puentes ha vivido toda su vida en la ciudad de Querétaro. Aquí vivieron sus padres y aquí realizó sus estudios básicos. Además de que del análisis realizado por el Instituto de Servicios Previos del Estado de Querétaro, se desprende que mi defendido ha vivido por más de 20 años en la calle 56, número 2430. Y que además de esto, en este lugar residen su aún esposa, Patricia de la Fuente Armengol, y su menor hijo, Darío Puentes de la Fuente, quien es su dependiente económico. Es por esto que ya podemos establecer que mi defendido sí cuenta con un arraigo determinado por la residencia habitual y por el asiento familiar. Su señoría, la Fiscalía también hace mención que mi defendido pudiera salir del país, en virtud de que tiene familiares en el extranjero, y que además de esto cuenta con un pasaporte y con una visa. Pero lo que la Fiscalía no menciona es que respecto a la visa está ya vencido. Además de que no se cuenta con ningún dato de prueba que pueda establecer que mi defendido tenga alguna relación habitual con sus familiares en el extranjero. Además de que del análisis de riesgo se desprende que mi defendido tiene 3 dependientes económicos, su menor hijo y sus 2 padres residentes en Tijuana. Su señoría, esta sería la razón principal y fundamental por la que mi defendido no pudiera salir del país, toda vez que si lo hiciere dejaría desamparadas estas 3 personas que son tan importantes para él. Su señoría, el Ministerio Público ha tomado como el mayor de sus argumentos el hecho de que existe una pena elevada para el delito de secuestro, y con esto la presunción de que mi defendido, Carlos Puentes Ruiz, se sustraerá de la justicia. Pero con esto está atentando al principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato, contemplada en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, así como el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este principio implica que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad en un juicio y mediante una sentencia. En ese orden de ideas, su señoría, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva es contraria a los preceptos constitucionales y tratados internacionales, pues la Fiscalía no tiene argumentos sólidos, pues está dando por hecho que mi defendido, el señor Carlos Puentes Ruiz, se sustraerá de la justicia con el simple hecho de que existe una pena elevada para el delito de secuestro. Respecto al peligro de obstaculización del proceso, respecto al peligro para las víctimas, la Fiscalía menciona que existe un peligro para el señor Martín Casas y para la señora Patricia Venegas. Su señoría, consideramos que este peligro es inexistente, toda vez que de la entrevista realizada a estas 2 personas se desprende que mi defendido no participó en el secuestro de la señora Patricia Venegas. Por lo tanto, no existe una acusación directa por parte de estas 2 personas hacia mi defendido. Además de que desde la detención del señor Enrique Pimiento, mi defendido no se ha vuelto a acercar a estas personas para amenazarlas o para intimidarlas. Su señoría, en ese orden de ideas, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, si bien es la idónea, no es la necesaria, pues estarían afectando sus derechos de mi defendido, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Y también el derecho de terceras personas, pues como ya se mencionó anteriormente, mi defendido tiene 3 dependientes económicos. Es por esto, su señoría, que esta defensa solicita que se impongan las medidas cautelares contempladas en el artículo 155, fracción quinta y 12ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la colocación de un localizador electrónico y la prohibición de salir del país para garantizar su cumplimiento. Su señoría, es por todo lo anterior que reiteramos, toda vez que estas son las medidas idóneas para garantizar la presencia de mi defendido en el juicio, así también son las necesarias, pues no se estarían afectando en mayor grado sus derechos. También, sus señorías, son proporcionales, pues se está protegiendo el riesgo mínimo existente. También se está garantizando el derecho a la libertad ambulatoria y el derecho de terceras personas. Su señoría, es por todo lo anterior que reiteramos nuestra petición para solicitar la medida cautelar antes solicitada y no la de prisión preventiva justificada.